a la predicación de la palabra del Señor. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. En nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan, el domingo pasado vimos cómo el Señor, al ver el dolor, el llanto y la tristeza de Marta y de María y de todos los que con él estaban debido a la muerte de Lázaro, el Señor lloró. El Señor lloró ante la tumba de Lázaro. Se conmovió en espíritu. Las lágrimas de Cristo, hermanos, nos enseñan que Cristo también era hombre y al mismo tiempo era Dios. Y su divinidad no anuló su humanidad perfecta. Lloró, se solidarizó, pero al mismo tiempo, posteriormente, venció la muerte. En consecuencia, podemos decir que no seguimos a un Salvador frío, sino profundamente empático y compasivo con sus ovejas que sufren el dolor de la muerte, que es el pan de este mundo, en el sentido espiritual. Es un mundo que está sujeto a la maldición del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Seguimos a un Rey divino que llora por el dolor y por la desgracia que causa el pecado a su pueblo, la muerte, el dolor, la enfermedad. Seguimos a un Redentor divino, pero al mismo tiempo un Redentor humano, entrando en nuestro dolor. Por tanto, las lágrimas de nuestro Señor no son debilidad, son compasión y santa empatía con sus ovejas. Son el anticipo de la victoria sobre la muerte. El día de hoy, hermanos, concluiremos la narración y el desenlace de este maravilloso pasaje de la muerte y la resurrección de Lázaro, considerando los versículos 38 al 44, pero antes de leer el pasaje vamos a orar para que el Señor nos guíe y disponga nuestro corazón. Acompáñenme, por favor. Padre bendito, nos acercamos a ti nuevamente en oración, con profunda humildad y reconociendo nuestra bajeza e indignidad. No tenemos dignidad propia. La dignidad que tenemos, la tenemos por Jesucristo, tu amado Hijo, quien nos imputó su perfecta justicia y santidad para que pudiésemos tener comunión contigo. Hoy, Señor, con humildad de corazón, te pido que dispongas nuestra mente y todo nuestro ser para recibir este mensaje que hoy traemos a la iglesia, Señor, que hoy tú traes a la iglesia. Ayúdame, Señor, a exponerlo, a llegar al corazón, a la conciencia de mis hermanos, a mostrarles el amor y la gracia y el poder de Cristo. Dispón sus mentes, sus corazones, quita distracciones, mente dispersa, prevenciones y todo aquello que el enemigo quiere poner delante de nosotros para que la palabra no sea eficaz y sea estorbada. Ayúdanos, por favor, Señor, en nuestra debilidad y llénanos de tu espíritu y dispón nuestros oídos y nuestro corazón para recibir el mensaje. A los que no te conocen, atráelos a ti, Señor, y resucítalos de entre los muertos espirituales para que vean tu gloria y reconozcan tu poder y tu grandeza. Te pido estas cosas, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, leamos el pasaje que vamos a considerar el día de hoy. Juan 11, 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Lean conmigo.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. La enseñanza para hoy lleva por título: el poder de Cristo sobre la muerte. El poder de Cristo sobre la muerte. Al ponernos en el lugar de Marta y María y de todos los dolientes, la muerte parecía tener la última palabra. Lázaro no está enfermo, no está agonizando. Lázaro está muerto y sepultado desde hace 4 días, hermanos. Humanamente ya no hay esperanza. Todo está dicho y todo se ha acabado para Lázaro. Pero hermanos, en realidad, este relato no trata principalmente de Lázaro, trata de la gloria de Cristo. Aquí llegamos al clímax de toda la narración y del milagro más grande narrado en las Sagradas Escrituras, aparte de la resurrección de Cristo de la tumba. Nuestro pasaje lo estudiaremos meditando verso a verso, así que pongan sus ojos en el versículo 38. Dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús está frente al poder de la muerte. ¿Cómo podemos ver el poder de la muerte? Que los hombres terminamos en una tumba o cremados en un horno crematorio. Jesús está frente al poder de la muerte. El versículo 38 nos muestra 2 cosas muy importantes. Lo primero que vemos es que Jesús viene profundamente conmovido otra vez al sepulcro. Ya había venido una vez, ahora viene otra vez profundamente conmovido al sepulcro. La expresión profundamente conmovido en el original griego indica bufar con cólera, tener indignación, culpar y suspirar con disgusto. Indica una mezcla de tristeza y dolor, pero al mismo tiempo indignación santa. En otras palabras, no se trata solo de tristeza, sino también una reacción de santa indignación que conmovió al Señor ante los estragos que había ocasionado la muerte y la desdicha que el pecado y el diablo habían traído y introducido al mundo. Jesús está indignado porque Dios no diseñó el mundo para que hubiese muerte, sino para que hubiese vida y el hombre viviera en perfecta comunión con Él. El pecado trajo la muerte, la desgracia, el dolor, la tristeza. Y por eso el Señor, aparte de estar triste y conmovido porque ha muerto su amigo y el hermano de sus queridas hermanas, también está indignado por eso, conmovido por eso. Y lo segundo que nos enseña el versículo 38
es la descripción del sepulcro. Dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En ese tiempo las tumbas o los sepulcros no eran como nuestros días. Las tumbas eran cuevas excavadas en la roca o en las laderas de las colinas. Contaban con cámaras interiores donde los cuerpos se depositaban en nichos de piedras labrados. No se usaban cofres mortuorios como en el día de hoy, sino que el cuerpo se envolvía en lienzos con especies y aceites aromáticas antes de colocarlos en el sepulcro. Eso es lo que narra el texto. Y después de entrado el cadáver, era las entradas selladas con una roca grande, redonda, para impedir el acceso de los animales y que se robaran también los cuerpos. Los cementerios se ubicaban fuera de la ciudad o fuera de la aldea, a unos 50 o 100 metros de la aldea. En resumen, el verso 38 nos muestra que Jesús está frente al poder destructor y desalentador de la muerte. Lázaro está realmente muerto y lleva 4 días de sepultado en la oscura y fría tumba. Cuando uno va a un cementerio, lo que uno ve allí es la realidad de donde terminamos todos nosotros los seres humanos. Este cuerpo que tenemos hoy, con el cual estamos sentados hoy y yo aquí predicando, un día será depositado en una tumba o las cenizas en un pequeño cofre. Esa es la realidad, hermanos. Y continúa diciendo el verso 39 de nuestro pasaje. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En este verso vemos que frente a la frialdad y la rigidez de la tumba, Jesús da la orden de quitar la piedra que cubría la entrada del sepulcro donde estaba el cadáver. Esta es una orden que ante los ojos de Marta y de todos los demás es ilógica. Marta responde con una objeción razonable: Señor, hiede ya, es de 4 días, ya está en descomposición, Señor. Es como si dijese: ¿qué sentido tiene el destapar el sepulcro para ver y oler a mi hermano en descomposición? Es una locura, Señor. La expresión hiede ya resalta que humanamente no había esperanza para Lázaro. En la tradición judía se creía que el alma abandonaba el cuerpo definitivamente después de 3 días. Por consiguiente, ya eran 4 y no había remedio. Eso es lo que creían los judíos. Marta se enfoca, pero nosotros creemos que una vez el cuerpo deja de funcionar, el corazón, ya no hay vida. Entonces, Marta se enfoca en la putrefacción física. Ella está enfocada en la putrefacción física, mientras que Jesús se enfoca en la resurrección y la vida. A veces nos pasa eso a nosotros, nos enfocamos en la putrefacción física, no queremos abandonar este mundo, nos amañamos en este mundo, donde todo perece y donde todo muere. Pero Jesús está enfocado en la resurrección y la vida. Hermanos, el Señor nos enseña que la fe debe prevalecer incluso cuando la situación parezca irreversible y fétida, como está en estos momentos frente a la tumba de Lázaro. Esta era una prueba más por la que su fe tendría que pasar. Marta había confesado que creía en Jesús. Ella había dicho que creía que Jesús era la resurrección y la vida. Ya le había dicho eso al Señor. Pero ahora era necesario pasar de la teoría y de lo que confesaba a la práctica. María
confía en Cristo teológicamente, pero duda en la práctica de lo que ella confiesa con sus labios. Hermanos, tenemos que reconocerlo usted y yo. En la práctica de nuestra fe es donde nosotros tenemos problemas. Es donde nosotros encontramos las dificultades. Una cosa es confesar una verdad y otra cosa es practicar esa verdad. Había llegado el momento de la verdad y la forma de demostrar que creía en Jesús era obedeciendo su orden de quitar la piedra, aunque esto pareciera una locura. Por supuesto, Jesús tenía poder para resucitar a un muerto, y lo fue. También tendría poder para quitar la piedra sin pedirle ayuda a alguien. Pero Él quería que las personas se involucraran en el evento y que tuvieran su parte de responsabilidad en este acto glorioso quitando la piedra. Por ejemplo, nosotros creemos que solo Dios puede darle vida eterna y perdón de pecados a los perdidos. ¿No es verdad que así creemos? Que solo Dios a través de Jesucristo puede darle perdón y vida eterna a los perdidos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad dada por el Señor de predicar el Evangelio a los perdidos para que puedan levantarse de su muerte espiritual. Tienen que conjugarse las dos partes. El poder no está en nosotros, pero tenemos que cumplir la parte que el Señor nos demanda. En este caso, ellas tenían la responsabilidad de quitar la piedra que impedía que vieran el milagro. Quitar la piedra era un acto de fe activa. La fe no es solamente de palabras, la fe tiene que ser activada. Se requería por Jesús quitar la piedra. La piedra simbolizaba la eliminación de obstáculos mentales y espirituales que impiden creer en el Señor Jesús. En resumen, el versículo es una lección de fe. Quitar la piedra significa confiar en Jesús a pesar de la evidencia contraria. ¿Cuál era la evidencia contraria? La muerte y el mal olor, para ver la gloria de Dios. ¿Qué piedra, hermano y hermana, iglesia que me escucha, te está pidiendo Jesús que quites de tu vida? ¿Qué piedra está obstaculizando que usted camine en fe y haga la voluntad de Dios? Tal vez sea la piedra de la incredulidad. Tal vez sea la piedra del miedo. Tal vez sea la piedra del orgullo. Tal vez sea la piedra de las mentiras. Es una mentirita blanca, ni me quita ni me pone. Tal vez sea la piedra de la pereza, de la negligencia, o la piedra de la murmuración, tal vez. ¿Qué piedra le está pidiendo el Señor que quites de su vida? Hermanos, Jesús pone el poder, pero tú debes remover la piedra de tu pecado para ver el poder de la vida y el cambio en tu ser. El que encubre sus pecados no prosperará, dicen Proverbios, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y continúa diciendo el versículo 40 de nuestro pasaje. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lean nuevamente el pasaje. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta le había dicho: Señor, ¿cómo voy a quitar la piedra? Mi hermano hiede.
¿Qué sentido tiene? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto que le dice el Señor a Marta es una confrontadora y amorosa reprensión que la llama a recordar sus palabras. Marta creía en Jesús, pero su fe vacila ante la realidad tangible del cadáver de su hermano en descomposición en la tumba. Y es que póngase en los zapatos de Marta. ¿No es verdad que haríamos nosotros eso? Póngase en los zapatos. Hermanos, esto nos enseña un principio clave. La fe verdadera no es ausencia de dudas, sino de perseverar confiando en la palabra de Cristo a pesar de las circunstancias adversas. El Señor le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto nos enseña que la fe se apoya en la palabra revelada. El Señor ya le había dicho. En Juan 11:25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya lo había dicho el Señor, así que la fe se apoya en la palabra revelada. Jesús apela a lo que ya había dicho, es decir, a la fidelidad y veracidad de sus palabras. La fe bíblica se fundamenta en la palabra de Dios, no en emociones y experiencias o probabilidades, sino en la fidelidad de la palabra inerrante de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, así dice en Romanos 10:17. Cuán importante, hermanos, también vemos aquí en el texto, es recordar las afirmaciones y las promesas de Dios en su palabra para poder vencer los obstáculos de la incredulidad. Marta y todos nosotros necesitamos recordar que lo que el Señor dice y promete se cumple fielmente, porque sus palabras son veraces, son fieles y verdaderas. En Mateo 24:35, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40, versículo 8, el profeta dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En Apocalipsis 21, versículo 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, es decir, el Hijo. ¿Qué le dijo el que estaba sentado en el trono a Juan, que estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis? Le dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo son las palabras de Cristo del que está sentado en el trono? Fieles y verdaderas. Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo son esas palabras que escuchamos hoy de Cristo, hermanos? Fieles y verdaderas, se cumplen porque se cumplen. Un día tú y yo resucitaremos de entre los muertos. Quiero hacer una aclaración teológica. Jesús no enseña que la fe produce el milagro por su propio poder, como si fuera una fuerza humana. No, la fe es el instrumento, no la causa eficiente. El poder está en Cristo. La fe se aferra a Él y es un don que nos ha sido otorgado por Dios. En Efesios capítulo 2, verso 8,
El apóstol Pablo escribió, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice el verso 9, para que nadie se gloríe. En Juan 5:24, vean lo que dice, Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién es el que da la vida? Jesús. Pero ¿cómo obtenemos esa vida? ¿Por qué medio? A través de la fe. La fe no nos salva, pero Cristo es el que nos salva. La fe tiene que estar puesta en el instrumento correcto para que sea efectiva y verdadera. En este caso, Cristo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que yo no puedo decir es que yo tengo fe y voy a creer que ese árbol me sana y me salva al abrazarlo porque él me traspasa su poder. Tiene fe, pero no es una fe puesta ¿en quién? En el instrumento designado por Dios. La fe tiene que estar puesta en el instrumento que da vida. Y el Señor dice en el texto, si crees, verás la gloria de Dios. Esta declaración nos enseña el propósito supremo del obrar divino. Escuchen lo que dije. Si crees, verás la gloria de Dios, le dice Jesucristo a Marta. ¿Qué nos enseña esa declaración? El propósito supremo del obrar divino. La resurrección de Lázaro no tiene como fin principal la comodidad y la alegría de la familia, sino la manifestación de la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Tenemos que ordenar las cosas, porque nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre, donde nosotros somos el centro. Pero ¿qué nos enseña este texto? Que aunque la resurrección traería alegría y gozo a la familia, el fin principal de esa resurrección no era el gozo y la alegría de la familia, sino la gloria de Dios en Cristo. Amén. El evangelio antropocéntrico hace de nosotros el centro, el evangelio teocéntrico hace de Dios el centro. Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjense que Jesucristo no dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para traerle alegría y gozo a Marta y a María. No, ¿qué dice? Para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y eso nos duele, ¿no? Porque si nos quitan del primer lugar, a uno no le gusta. Porque siempre queremos ser los primeros y que se nos brinde honra y se nos rinda gloria. El propósito de las obras de Cristo era mostrar la gloria de Dios. ¿Qué dice el Salmo 19:1? No lo lean, ustedes lo deben saber de memoria. ¿Qué dice? Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora lo cantamos aquí. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra ha salido su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras.
Hermanos, los cielos nos hablan y nos cuentan de la gloria de Dios. La creación fue hecha no por causa del hombre, sino para la gloria de Dios. Isaías 40, versículo 26 dice, levantad, vaya conmigo allá, Isaías 40, 26 y lea conmigo este texto que es impresionante. Isaías 40, 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Señor le tiene nombre a cada una de las estrellas de los astros infinitos que están en el universo. A cada una les tiene un nombre y llama por su nombre. Y dice, ninguna faltará de ellas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No es eso la gloria de Dios? Salmo 115:1 dice, Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria por tu misericordia y por tu verdad. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y como nosotros somos una iglesia reformada, creemos las 5 solas. ¿Cuáles son? Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Es el objetivo de conocer la Escritura, es el objetivo de conocer a Cristo, es el objetivo de tener fe. Es el objetivo de la gracia de Dios en nosotros, la gloria de Dios. Hermanos queridos, ¿están mirando el mal olor del problema más que la palabra de Cristo? A veces nos centramos más en el problema, en el mal olor del problema, que en la palabra poderosa de Cristo. Tal vez hay matrimonios rotos y en descomposición. ¿Qué debes hacer? Creer en las palabras de Cristo, el cual dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tal vez hay hijos lejos del Señor, muertos en sus delitos y pecados, en descomposición espiritual. El Señor dice que debemos creer sus promesas, porque para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Así que nosotros debemos orar y no cesar de orar, para que el Señor tenga misericordia de los hijos incrédulos, Dios toque sus corazones y los convierta a Él. Tal vez haya escasez económica difícil de superar. Cristo ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que te sostiene y te sustenta en esta vida no es la plata, no es el dinero, soy yo, el pan de vida. Tal vez hay situaciones que parezcan difíciles de superar o que parezcan imposibles de restaurar. Pero si el Señor Jesucristo pudo resucitar un muerto de 4 días,
¿Cómo no va a poder resucitar una relación, restaurar una relación si nos arrepentimos y venimos a Él en fe? Quitemos las piedras de la incredulidad, hermanos. Obedezcamos al Señor. Sigamos confiando en Él con la mano puesta en el arado sin mirar atrás. Cristo sigue diciendo el día de hoy: si crees, iglesia, verás la gloria de Dios. Tal vez nos parezca imposible comprar un lugar porque no tenemos casi plata y todo está supremamente costoso. Pero Dios es el dueño del oro y la plata. Quizás a Él le plazca darnos un lugar propio, más amplio. Esperamos en su bondad y en su gran amor. Por fe andamos, no por vista. Y continúa diciendo en los versículos 41 y 42. Los leo juntos porque son un conjunto. Dice así: entonces, al fin, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, llegamos aquí a un punto de máximo interés en la narración bíblica que estamos estudiando. La piedra fue retirada de la boca de la tumba. Nuestro Señor se encuentra ante el sepulcro abierto y la multitud le rodea expectante. Imagínense la escena. La multitud le rodea expectante, esperando lo que sucederá a continuación. Algunos creen: Cristo ahorita entra a la tumba, tal vez a llorar, a mirarlo, a contemplarlo. Otros de pronto están diciendo: de pronto lo resucita, más arriesgados en la fe. No sale nada del sepulcro, no hay señales de vida, pero cuando todos observan, nuestro Señor se dirige a su Padre Celestial antes de dirigirse al que está en la tumba. Y hace una oración solemne, alzando los ojos al cielo y hablando de forma fuerte, en voz audible ante la multitud, y dice las siguientes palabras: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vemos que el Señor da gracias en primer lugar al Padre por haberlo oído. Es decir, da gracias al Padre de manera anticipada por la respuesta que ya sabe que sucederá. Esto nos enseña, hermanos, que la oración no es solo para pedir, sino para agradecer al Señor por la respuesta de antemano que tú y yo sabemos que sucederá. En este caso era la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Las palabras de Jesús en esta oración dan a entender que ya Él había orado por Lázaro anteriormente y que había sido escuchado por su Padre. Tal vez cuando le llevaron la noticia que viniera que su hermano estaba enfermo gravemente, ¿se acuerdan que Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Padre? Tal vez desde allá el Señor oró
para que resucitara a Lázaro? No lo sabemos. Así que, en realidad su oración no es una petición, sino una expresión de acción de gracias. Porque aunque el milagro todavía no había ocurrido, el Hijo sabía que nada ni nadie lo podía impedir, que ya era un hecho en el plan de Dios. Esto era así, porque una vida de completa obediencia al Padre, como la de Cristo, en ella no tenía cabida la incredulidad ni la incertidumbre, sino la certidumbre de la respuesta a la oración. Su voluntad y la voluntad del Padre eran una sola, y por eso tenían la plena certeza de que sus oraciones eran siempre contestadas por el Padre en el mismo momento que eran pronunciadas. Qué certeza y seguridad la del Señor Jesús, ¿no les parece? Podemos ver en el versículo 41 la importancia de dar gracias a Dios, incluso en los momentos más difíciles e insuperables. Jesús dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso es certeza de fe, a pesar de que la muerte está ahí y el olor está putrefacto. Hermanos, no importa cuál sea la circunstancia, siempre hay algo por lo que podamos agradecer a Dios, por lo que podemos estar agradecidos con nuestro Dios diariamente. Podemos agradecer al Señor por tener salud, por tener un hogar, un trabajo, por tener amigos, por tener familiares, por tener nuestros padres que nos aman, que nos apoyan. Incluso en momentos de dolor o de pérdida, podemos agradecer a Dios porque por ellas aprendemos a madurar y a entender que este mundo, todo lo que ofrece es pasajero. Agradezcamos por las personas que tenemos a nuestro lado, queridos hermanos, que nos ayudan, nos enseñan y nos apoyan. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos llamados a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Hay tanto que agradecer y tan poco que pedir, hermanos. Por otro lado, el versículo también nos muestra la importancia de confiar en Dios. Jesús confiaba y sabía que el Padre lo escuchaba y lo ayudaría incluso en situaciones aparentemente imposibles. Así nosotros, hermanos, aprendamos a confiar en Dios para poder superar las situaciones difíciles con mayor facilidad, porque a veces nosotros decimos confiar en Dios, pero a la hora del té, cuando estamos pasando la prueba, no confiamos y acudimos a ayudas extrabíblicas para poder salir de ellas, y eso no es fe. Continuando con el versículo 42, dice la palabra de Dios: Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El versículo 42 nos revela dos cosas muy importantes. Primera, que Dios el Padre siempre escucha las oraciones de su Santo Hijo. Jesús dice: Yo sabía que siempre me oyes. El Señor siempre oye y responde las oraciones de su Santo Hijo. Esto nos enseña que entre el Padre y el Hijo siempre hay una comunión perfecta. El Padre siempre escucha y responde las peticiones de su Hijo, porque Él siempre pide al Padre conforme a su perfecta voluntad. No como nos pasa a nosotros, que pedimos para gastar en nuestros deleites y placeres. Y la segunda cosa que nos enseña el versículo 42 es que esta oración la hizo de manera
audible, para que toda la multitud creyera que Él era el enviado del Padre, el Mesías. En consecuencia, una vez que Lázaro fuera resucitado, todos los allí presentes entenderían que el milagro era una manifestación perfecta de la unión entre el Padre y el Hijo, lo que confirmaría que Jesús era realmente el enviado del Padre y lo que Él siempre había manifestado que era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. De esta manera, sus enemigos no tendrían excusa válida para negar su divinidad y no podrían atribuirle sus obras al poder de Satanás, porque Él oró al Padre y el Padre le escuchó y resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. No había excusa. Si lo matan ahora es porque quieren matarlo y porque su corazón se endureció a tal punto que llegaron a cometer el crimen más horrendo que se ha cometido e injusto sobre la humanidad. En estos últimos versos, nuestro pasaje nos muestra el poder de Cristo sobre la muerte, hermanos. Vemos el poder del Verbo hecho carne. La muerte es derrotada y la vida triunfa sobre la muerte putrefacta. Habiendo dicho esto, dice el texto, clamó a gran voz, versículos 43 al 44. Vean lo que dice. Y habiendo dicho esto, recuerden que no he acabado, todavía nos faltan 2 versos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Jesús llama por nombre al que está en la tumba. Lázaro, ven fuera. ¿Qué es eso? Autoridad personal y específica sobre los muertos. No hay ritual, no hay un toque ni mediación. Solo la palabra de Cristo que levanta a los muertos. San Agustín de Hipona dijo lo siguiente: si el Señor no hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, todos los muertos habrían salido de las tumbas, porque Dios tiene el poder para levantar a todos los muertos de sobre las tumbas. Como dice en Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Vean lo que dice. Juan 5, 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán, ¿qué cosa? La voz del Hijo de Dios como la oyó Lázaro. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos escuchen, los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Amén. O sea que Agustín estaba en lo cierto. Si el Señor no llama por nombre propio y específicamente a Lázaro, todos los muertos se hubieran levantado de la tumba, porque el Señor tiene poder para hacer eso. El verso 43 dice, y el que había estado muerto salió atada las manos y los pies con vendas,
y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. El milagro impensable fue hecho. Los que estaban allí mirando vieron levantar a Lázaro y salir de la tumba. El milagro fue hecho por el poder de la palabra del Señor Jesús, que se levanta de la tumba aquel muerto después de 4 días y sale ante la vista de todos. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y aunque el sentido común y humano nos diga que los muertos no son capaces de escuchar, la voz de alguien, la voz de Jesús, tiene autoridad y poder que puede llegar hasta el mismo seno de la muerte, hermanos, como pasó en este evento. Hermanos, la muerte no tiene poder alguno ante el autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Lázaro abandonó el mundo de los muertos para regresar al mundo temporal de los vivos en esta tierra. La voz que llama a Lázaro de la tumba es la misma que creó el mundo, como dice en Juan 1, versículos 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este acto, hermanos, ilustra la resurrección espiritual sobre el pecador que está muerto en sus delitos y pecados. El muerto no coopera, responde porque recibe primero la vida. Un muerto espiritual no puede resucitarse a sí mismo, tiene que recibir vida por el poder de la palabra de Cristo. Un muerto no puede responder a menos que reciba la vida del poder de la palabra del Señor. Por eso en Efesios 2, del 1 al 5 leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y escuchen lo que dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A Cristo sea la gloria, que nos resucitó de la muerte espiritual, y tú y yo hoy le podemos adorar y le podemos servir. Nadie está demasiado muerto para no resucitar por la gracia soberana de Cristo. La salvación no comienza con la decisión del hombre, sino con el llamado eficaz de la palabra de vida del Hijo de Dios, que resucita al que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Nos imaginamos que la multitud quedó paralizada por el asombro al ver a Lázaro vivo salir de la tumba, y no era para más. Y por esto fue necesario que Jesús les mandara que lo librasen de aquellas vendas que le ataban las manos y los pies y lo dejaran ir. Quedaron así y el pobre Lázaro ahí atado y ninguno le ayudaba. Desátenlo y déjenlo ir. Es verdad que resucitó. Hermanos, Lázaro está vivo, pero aún necesita ser desatado. Jesús ordena que lo desaten y lo dejen ir para que viva en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo ha quitado las vendas, las ataduras del pecado que ataban nuestros pies, nuestras manos, nuestra cabeza. Ahora tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo y esperamos un cuerpo glorioso como el de Cristo cuando Él regrese a esta tierra, hermanos. Así que
Esta es la verdad del glorioso evangelio de la salvación. Gocémonos y alegrémonos en aquel que nos ha dado la vida eterna. A Cristo la gloria por la eternidad. Coloquémonos en pie, hermanos, y démosle gracias al Señor. Amado Señor, gracias por darnos esperanza en medio de un mundo sujeto a la muerte. Tú eres la resurrección y la vida. Lo comprobaste con Lázaro y luego cuando tú mismo resucitaste de la tumba, venciendo la muerte para nunca más volver a morir. Lázaro volvió a morir, pero tu resurrección nos dice que el que cree en ti nunca más volverá a morir, porque heredamos la vida eterna y el cuerpo glorioso que tú has prometido a los que te aman. Señor, si hay alguien en este lugar que no te conoce, toca su conciencia y su corazón, atráelo a ti y dile: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy yo te exhorto, amigo, que tal vez estés en este lugar, a que creas en Jesús, porque Él es el único medio para salvar al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Señor, gracias por escucharme. Gracias por este puñado de hermanos que has traído en este día a escuchar tu gloriosa palabra. Afirma nuestra fe en ti, Señor. Y a los que no te conocen, Señor, atráelos para que te conozcan y crean en ti y se salven. Señor, te alabamos y te bendecimos y agradecemos de lo profundo de nuestro corazón tu obra magna, poderosa y maravillosa sobre nuestra vida. Ayúdanos a servirte y a caminar contigo todos los días de nuestra existencia sobre esta tierra, para gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida y el que venció la muerte. Amén y amén. Que la paz de Dios, queridos hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz, hermanos. El culto ha terminado.